Welcome to the class. Thank you. One minute to come to the partner. 2 minutos para que lleguen los compañeros. Démosles 1 minuto, ¿cierto? Sí, señora. Pero me parece... Bueno. Listo. Wilfran, you can see the screen? No, teacher. Okay. Ya. Okay. How is going at work? ¿Cómo le fue en el trabajo? At home. How is going at work? Very good. Okay. Hard working. Trabajo duro. Yes, teacher. To me. También yo. Okay, today we are going to talk about past continuous. When we use past continuous, we are talking about something that continues over a period of time. How long continues? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de past continuo, estamos hablando de algo que continúa en un periodo de tiempo. O sea, no es como el past simple que sucedió en un momento específico del pasado. Por ejemplo, I worked. Yo trabajé. Cuando hablamos de past continuo, entonces uno dice I was working a long time, por ejemplo. Entonces, yo trabajé por un largo tiempo.
La acción continúa. Okay, teacher. So the first topic is about past continuous. After, we are going to do some activities or exercise. Okay. So the structure is excuse me. No. Maile, good afternoon. Okay. Wilfran, you can see the screen? Yes, teacher. Okay. 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 Positive, the structure is positive 4 and negative 4. When use the past continuous, it is with the verb to be. No other verb, no irregular verb, no regular verb. Is with the 4 is verb to be, no another verbs. Ok. Me están escribiendo por acá. Ok, I continue. Entonces, there are two 4. O sea, was and were. Was is to singular, were is to plural. O sea, el verbo, el past continuo, nosotros solamente lo formamos con el verbo to be, no con otros verbos. Entonces debemos, con el verbo ese, para los singulares es was, para los plurales were. Y en los pronombres, por ejemplo, en los pronombres en inglés, pronoun subject, ¿no? Entonces, I, he, she, it. Entonces, yo, él, ella, esto es singular. Ahí nosotros usamos was. Cuando hablamos de los plurales, you, we o they, ahí ya se utiliza were porque were es para el plural y was es para el singular. Ok. Sí, esa es como la reglita. O sea, was es singular y were es plural. Entonces, en el caso de you, we, they, quiere decir tú o ustedes, with, nosotros, they, ellos. Ahí ya hay un plural, ¿cierto? En el caso de it, o sea, they, este se utiliza para esta parte, acá, este pronoun se utiliza para hablar de cosas, de lugares y de animales, pero en singular. Si vamos a decir que allí hay, por ejemplo, 2 carros, 3 carros, ahí sí utilizamos they, ellos. O sea, they. En este caso utilizaríamos they. El I es solamente para el singular. Hay que tener cuidado con eso porque no se utiliza para todos, sino singular, entonces va con was. El verbo to be en pasado se usa también de la forma tanto positiva como negativa e interrogativa. Entonces nosotros, ¿cómo usamos la forma negativa? Entonces ahí lo que hacemos es que decimos were no o was no. Was no, pero en las conversaciones es mejor utilizar las contracciones, contraction. Entonces wasn't, disculpe, wasn't, weren't, ahí se está utilizando la contracción. Pues en una conversación, pues sí se puede decir was no, I was no,
in the park. Yo no estaba en el parque, ¿cierto? Pero es mejor utilizar como acostumbrarse a usar las contracciones. Para la forma positiva. Un ejemplo es ahí lo que está en el cuadrito. I was waiting. Yo estaba esperando. El past continuo siempre se forma con la terminación de los verbos ing. I, N, G. ¿Hasta ahí están entendiendo? O sea, usamos para formar el past continuo, se utiliza el pasado, el verbo to be, was, were. Y el siguiente verbo, este tiene que tener ing y ahí ya. Quiere decir, yo estaba esperando in the bus station. Yo estaba esperando en la estación del bus, algo así. Y ahí lo que significa es que es por un periodo como largo de tiempo. No es como el pasado simple que uno habla de yo llegué a tal hora. Ahí, por ejemplo, ¿no? I worked at 9 p.m. Yo trabajé a las 9 p.m. o en punto. Para el negativo, entonces ya sabemos que utilizamos not, ¿no? Pero es mejor utilizar la contracción weren't o wasn't. Yes, wasn't o were. Para el interrogativo. Entonces el interrogativo lo hacemos también para el singular y el plural. El singular ya sabemos que es para las personas que están en singular, ¿no? Yo, él, ella o esto. Entonces utilizamos was. Was I, was he, was she o was it. En este ejemplo, was I eating. Entonces yo estaba yo comiendo. ¿Estaba él comiendo? ¿O estaba ella comiendo? ¿Estaba estaba este gato comiendo? ¿Cierto? Entonces, así se forma el interrogativo. Se utiliza primero el verbo to be en pasado y luego sí el pronombre de la estructura y luego el verbo terminado ing. Siempre se usa así. Es como la forma correcta de usar el past continuo. Y no hay otra. Para los pasados simples, o sea, para el simple past, regular o irregular, para formar la pregunta o el negativo utilizamos el auxiliar did. Did you work? Entonces, trabajaste. In the afternoon, por ejemplo, o yesterday. Did you work yesterday? Entonces ahí utilizamos el did, el auxiliar. Pero para ya lo que es el verbo to be, no se utiliza nunca el did. Ahí uno no lo usa. Si le aparece en algún lugar, ya se sabe que eso no se puede usar. Para responder a las preguntas, ¿no? Were we eating? Estábamos nosotros comiendo. Entonces uno dice no o dice no, were. Entonces no, la pregunta, no, we weren't. Entonces no, nosotros no estábamos comiendo, ¿cierto? O no estamos. Ahí no es necesario escribir el otro verbo. Si uno responde eso, dice, yes, I was, por ejemplo. Sí, yo estaba. Yes, he was. Sí, él estaba. La pregunta, le preguntan, was he eating? No, he wasn't. No, él no estaba. ¿Ve? Ya es más cortica la respuesta. No hay que contestar nada más, sino así es la manera correcta pues, de contestar cuando a uno le preguntan con el verbo to be. O
sea, no está complicado, en realidad es como aprenderse. Es muy sencillo porque mire que es solamente con dos palabras, ¿cierto? O dos verbos, was y were. Was para los singulares y were para los plurales, no más. En los otros verbos sí ya se utilizan más estructuras. Este es más sencillito. Acá vamos a hablar de algunas reglas para usar el pasado continuo, o sí, es como para uno aclarar el tema. O sea, ¿dónde se puede usar el pasado continuo? Use the past continuous to talk about an action or situation that was progressed at a particular time in the past. Dice que nosotros usamos el pasado continuo para hablar acerca de una acción o una situación que estuvo en progreso o que estuvo como en un largo tiempo, en un tiempo particular en el pasado. Ejemplo o example. Edilson was cooking when I got home. Ahí lo que está diciendo es que Edilson estaba cocinando. Edilson, si se da cuenta que es para una sola persona, entonces se utiliza el was. Edilson estaba cocinando cuando yo llegué al hogar o cuando conseguí entrar al hogar. I got significa conseguir, obtener. Pero, o sea, por gramática se utiliza I got home. Entonces, Edilson estaba cocinando cuando yo conseguí entrar al hogar o llegué al hogar. I was waiting for the bus at 6:30. Entonces, acá quiere decir que yo estaba esperando por el bus a las 5:30. Esta expresión se va juntica. Esta at 6:30. Eso quiere decir media hora después, 6:30. En ese caso sería o 5:30 o 7:30. Entonces esa expresión se utiliza mucho para decir media hora después y es la que más se usa para dar el tiempo. Entonces, at 6:30 quiere decir 6:30. We often use the past simple continuous to talk about, to set the scene at the beginning of a story. Dice que nosotros usamos el pasado simple continuo para hablar de un conjunto o de una escena en el comienzo de una historia. O sea, cuando vayan a hacer un escrito, puede ser, ¿no? Que les digan, no, es que empiecen a contar una historia o a hacer una historia. Entonces ahí se utiliza para para escribir correctamente utilizamos el pasado continuo. Entonces el ejemplo es, it was raining heavily. Julia was walking quickly toward the cinema. Esto lo que está diciendo es que el it se utiliza para hablar del tiempo, ¿cierto? De los lugares, del tiempo, las cosas, de los animales. Esto estaba lloviendo fuerte. Julia estaba caminando rápido hacia el cinema. Eso es como, bueno, es literal ahí la traducción, pero lo que quiere decir es que estaba lloviendo fuerte y Julia estaba caminando rápido hacia el cinema debido a que estaba lloviendo fuerte. Es como lo que quieren decir con esa oración, ¿cierto? Acá hay, yo no sé si conocen, acá hay un vocabulario que es importante tenerlo presente. Que se llama raining heavily. Siempre en la gramática inglesa utilizan esos dos junticos. Entonces, raining heavily. Quiere decir que lloviendo fuertemente. Y acá estas quickly son adverbios, ¿cierto? Adverbios de tiempo. Toward también es un adverbio. Entonces, toward quiere decir hacia. Y también se usa mucho. También usamos nosotros el pasado simple continuo para hablar acerca de una larga acción que se interrumpió por otra acción. Este tipo de gramática sí sale en los exámenes. O sea, esta es una expresión correcta.
I was watching TV when he arrived. Entonces, acá cuando vean, yo estaba mirando televisión cuando él llegó. Entonces, acá, por ejemplo, que les dijeran, no, que complete la oración, ¿cierto? Casi siempre digo, complete la conversación. Entonces, si ven ahí la expresión when, ahí va y se usa con el pasado continuo. I was watching TV when he arrived. Eso estructuralmente en gramática se usa así. O sea, no hay otra manera. Ellos lo usan siempre así. O sea, esta partecita de acá es bien importante. Yo no sé si se les pueda copiar ahí en el chat, porque eso en los exámenes se utilizan. Pero mira a ver si se puede copiar en el chat. Pero creo que se interrumpe la diapositiva. Sí, ahí se las comparto al chat. Ahí lo pueden ver en el chat. Yes, teacher. Ah, ok. Y están viendo también la presentación en PowerPoint porque... Yes. Ah, bueno. Es que a veces cuando uno la mueve y va a escribir en el chat, ella se pierde y toca volverla a compartir. Sí. Y entonces esa gramática que hay ahí se usa mucho y sale en los exámenes. Igual el vocabulario. El vocabulario que usan ellos ahí, lo usan muy seguido. Sí. Ah, ok. Thank you, Miley. Ok. Some explanation about the use of the past progressive o continuo. Acá lo que vemos es la forma con el verbo to be en presente. Es como para aclarar el tema. Entonces acá tenemos que yo soy, I am, you are, tú eres, he o she is, él o ella es. Entonces nuevamente acá decimos que para el verbo to be continuo nosotros utilizamos solamente estas dos, was y were. Y para el presente sí se utilizan tres verbos. Entonces se utiliza am, are, is. Y los pronombres, entonces para el verbo to be en pasado, past continuo, entonces ya sabemos que para el primero I se utiliza was. Para el segundo you, were. Wilfran, he continue with the use of the verb. Was. He was. Yes. Yes, he was. She were. No, ella. She es ella. Was. Was. Sí, esa también, ella, she también es tercera persona. Él o ella y están en singular, ¿cierto? No estamos diciendo ella, sino ella. Solamente ella. Okay. She was. It was, yes. The next, we were. yes, correct. You were. Yes. Y the last, read please. They were talking about their marriage. Yes. Entonces ahí entonces referente a la pintura es la descripción de la pintura, ¿cierto? Entonces Yes. ellos estaban hablando acerca de su matrimonio. Bueno, maybe, tal vez se supone, ¿no? I suppose. Sí. Entonces ve la pintura y desarrolla el ejemplo, pero con el verbo correspondiente. Bien puede ser was o were. Ok, in this case, los niños estaban saltando en el parque ayer. Entonces ahí queda the children, porque son varios, ¿cierto? Ahí vemos 4 niños. Dice, los niños estaban saltando en el parque. Entonces, the children were jumping in the park yesterday. Para hablar del pasado siempre utilizamos expresiones como yesterday,
the last night, the last week, o sea, la última noche, el último día. Ya en la próxima clase vamos a hacer un repaso porque creo que Wilfran no estuvo en la clase donde se explicó Simple Past, ¿cierto? No, teacher, no. No. Entonces la próxima clase vamos a hacer un repaso. Hoy explicamos esto, pero la próxima clase vamos a repasar todo el tema de los eventos pasados Ok. para que le quede claro. Entonces hacemos un repaso. Ok. Miley, también para usted hacemos un repaso y volvemos a ver todo el tema. Es que hoy me tocaba escuchar hoy me tocaba escuchar. Hoy me tocaba explicar este tema porque como había que continuar con los temas en orden. Pero, o sea, el próximo miércoles volvemos y hacemos un review y volvemos a ver, pero toca que Miley asista para que pueda ver todos los temas. Es muy fácil en realidad, no tiene así nada de esto. Wilfred, you can read the sentence. When the verb in No, vowel, en la parte de arriba de esta de el acá. joven, Es que no. ok, Sí, el joven estaba tomando fotos en la ciudad. eso. Entonces, en inglés, ¿cómo quedaría? When the verb in vowel, the light the vowel on. No, No, es que esa es una parte que me preguntaron una explicación y yo la anoté. Sí, qué pena. Sí, yo ahorita me di cuenta y dije, ¿qué es lo que hay ahí? Sí, no, fue en la clase anterior que me dijeron que cómo se hacía para trabajar un verbo, por ejemplo, como el verbo love, que termina en e nomás, y love termina en e, pero como los verbos regulares se le añade ed, entonces me decía, pero ¿y entonces se colocan dos c y una d? Le dije, no, hay que borrar esa e final y se coloca love con e de final, pero solo una e, no dos. Era Ah, una pregunta que me estaban haciendo. entonces, Sí. teacher, quedaría the young man was taking photos in the city. Yes, porque sí ve que es una sola persona, están hablando de un joven, ¿cierto? O Yes. puede decir que usted puede reemplazar el joven por he. Entonces, Ah, he was taking photo in the city. Entonces, sí. recuerde que el verbo que le sigue al verbo to be siempre lleva ing porque se llama pasado continuo. Ok. El continuo siempre se trabaja con ing. Eso, Ok. por regla, es con ese. Un poquito, le agrando un poquito la letra porque no creo la estarán viendo allá. Sí. Miley, you can listen to me. Es que ella me está escribiendo en el chat y está bien, está escuchando la clase porque debe estar en el trabajo. Ah, Sí, sí. entonces voy a leer y ella me escucha ahí la explicación. Ella no estaba corriendo, ella estaba saltando. Entonces ahí cómo quedaría en inglés. She was Ujú, running, she was jumping. jumping. Entonces, she was running, she was jumping. Entonces, Ok. sí, después del verbo to be, porque hay que quedar bien clarito, Ujú. igual eso lo vamos a volver a repasar. Siempre va un verbo seguidito de ing. Ok. Sí, Running y jumping, ¿no es cierto? eso. Ahí van seguidos los dos. Sí. Ok, teacher. Acá hay otro ejemplo. Ese ya es con pregunta. Ujú. Sí, entonces dice, ¿estabas durmiendo? No, yo estaba leyendo. Entonces, ese estabas es como cuando uno le pregunta a otra persona, ¿estabas leyendo?
o estabas comiendo, si ve que uno cuando le está preguntando no está escrito el pronombre, pero uno sabe que está hablando de usted, ¿cierto? Yes. En ese caso, tú estabas durmiendo. Uno no lo escribe, pero sabe que le están diciendo de usted. Entonces, por eso ahí utilizamos were. Entonces, were you sleeping? Entonces, ¿estabas tú durmiendo? Entonces ella dice, no, I was reading. Cuando la pregunta se le hace a usted, pero ella va a responder como yo, ¿cierto? Ah, No, yo estaba leyendo. Sí, hay una confusión cuando se hacen oraciones o ya exámenes en eso, que hacen la pregunta, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y qué va a usar? ¿Were o was? Entonces, pero le dan el pronombre y le dicen complete. Entonces dice, uno como que se queda pensando, dice, pero si está preguntando de usted, ¿cómo yo voy a responder was? ¿Cierto? claro. Sí, Sí, es que uno a es veces, en confuso. los exámenes, uno a veces le puede pasar eso. Sí, Sí, se puede confundir ahí. sí. Ok, es que me escriben al chat y entonces también me toca ahí. Sí. Entonces vamos a seguir con una actividad que es un poquito más, bueno, la gramática a uno le toca tener paciencia porque para explicarla toca así de a poquitos y que quede bien entendido, ¿cierto? Entonces uno debe tener ahí, y a veces pues la gramática cansa la explicación, pero es importante volverla a ver porque como los exámenes, una gran parte del examen tiene gramática, ¿cierto? Sí. Es Ah, uno sí, para, claro. Profe, pero sí. usted explica bien porque en el anterior semestre me tocó un tutor, pero no, solo se dedicaba nomás a leer, entonces no quedaba como gringo, Ah, como se dice. y sí, y siempre todo en inglés, y entonces, pues sí se trata de escuchar en inglés, pero uno necesita aprender la gramática de verdad para los exámenes. Claro, sí. Entonces, si no se les explica así, entonces uno, no, igual a mí sí me pasaba en mi proceso de estudiante, por eso yo opto por explicar en ambos idiomas, español e inglés, Eso porque a mí me digo, parece mejor como así, sí, sí. sí, y es que se trata de que uno entienda, no de que le digan, ay, pero si sabe hablar inglés. No, Sí, no, uno debe entender y comprender, claro, ¿sí? eso es Para muy los importante. exámenes, porque los exámenes, si uno presenta un examen ahí de la UNAD, mm, creo que más de la mitad es gramática, ¿cierto? Sí, así todo es Sí, gramática. sí, es más gramática y de pronto reading o texto, ¿cierto? Ponen a leer un texto. O de Sí, vez en cuando también un un audio, poco. vamos a hacer unos ejercicios con audios por ahí, fáciles. Ah, Los escuchamos y los traducimos, porque bueno. también en los exámenes salen audios, ¿no? Sí, ahí salen algunos audios, sí. Sí, sí, claro. Bueno, entonces les voy a compartir unos enlaces, pero Maile, no, bueno, ella los verá en el chat para que sí, allá desde el trabajo los pueda mirar. Ok, teacher. Entonces ya les comparto. Entonces primero desarrollamos o vemos ese video con la explicación y luego vamos a hacer otras actividades también viendo videos. Maile,
mira el chat, ahí te compartí un video en YouTube para que veas ahí unas oraciones referentes a la gramática de los verbos. Will Fran finish? No. Ah, ok.
Teacher, I just finished. ¿Ya vio el ejercicio de las oraciones en pasado? Sí, La o sea, canción. el primer video. Yes, sí. Y el segundo es sobre una canción. ¿Ese ya lo Teacher. vio? Yes, teacher. Ah, ok. Sí, ahí lo que vemos es la gramática, ¿cierto? De los verbos en pasado. Sí, Sí. sí, muy bien. Bueno, y luego vamos a ver la parte de una película que también trae bastante verbos en pasado. Entonces es o sea, como para escuchar. Ah, ok, Para teacher. escuchar, es muy buena la película porque habla de la cultura del país, de dos países, una cultura diferente entre dos países, y ellos pronuncian muy bien el inglés. Y sería bueno que la consiguieran y la vieran porque les ayuda para el lice, para mejorar el... Sí, sería Sí, bueno verla. Nos claro, regala. ¿Sí? sí. Ahí le compartí el enlace y cuando terminen, pues me dicen que ya terminaron de verla. Ah, ok. Gracias.
O sea, Maile, ¿que no escucha la película? No, es que estamos viendo un video donde se practica la gramática o para practicar o mejorar la habilidad de escuchar. Yo le compartí ahí el enlace y, y ahí ven la película, pero o sea, tiene subtítulos en inglés y ellos pronuncian muy bien el inglés. Ya le vuelvo a compartir el enlace a ver si lo ve. O sea, vea este video y es muy bueno para mejorar la habilidad del listen o de escuchar. Nos ayuda a mejorar para escuchar. Es muy bueno y es bueno que consigan la película para que después la vea. Yo, Maile, escríbame ahí a través del chat si puede abrir la película. Gracias. Maile, ¿estás viendo la película? ¿Sí la logró abrir el enlace? Escríbeme en el chat para saber.
Wilfran finish? Yes, teacher, finish. Okay. Is a good strategy to watch a video because it helps you to improve listening, speaking, and reading, writing. Es muy importante ver estas películas en inglés, con subtítulos, porque le ayuda a uno a escuchar, a hablar, a leer, inclusive a escribir, ¿cierto? Ah, Sí. ¿Cómo le pareció la película? very good, teacher. Okay. Told me about the movie. The movie is about... O sea, para hablar de una película, uno dice la película es acerca de... Okay. The movie is about a couple, una pareja, ¿cierto? Una pareja. Yeah. Who married, o sea, quienes se iban a casar o se casan o se quieren casar, who want to marry, the couple from different nationalities or different countries, different cultures. Yes. Esa es como la manera de describir la película. Trying to do it. Intente o sea, hablarme de la película en Teacher, inglés. pero a mí me salió otra entonces. ¿Cuál vio? El último enlace que usted envió, Sí. pues ahí me sale una parte nomás de Ok. una película, pero es diferente a la que usted me está describiendo. Sí. Pero bueno, ¿era de una cultura griega o no? No, Ve, tan extraño. ¿Por qué será que pasa eso? Espere, y ya no vuelvo y era, le comparto porque sí le pasó a Maile también que les comparto el enlace y vuelve y me dice que no era el video, pero volvió, lo vio y ahí sí le apareció. la mía era de una pareja también que iba con dos niñas en un Sí. coche, las llevaba al colegio y hablaban unas cosas, pronunciaban bien, pero Ah, solamente esa parte. sí, sí es la película. Sí ¿Sí es era la una? película. Sí, es Ah, esa. Lo que pero pasa es no me como sale, es, no hasta que la lleve al colegio y la deje y ya, hasta ahí. ok. Pero sí vio los subtítulos en inglés y entendió ahí lo que le estaban diciendo. Yes, teacher. Ok. Pronunciation. Yes. O sea, la pronunciación, porque es que como es de la película trata de que es una familia que es griega Ah, ok. y la muchacha, la hija del señor, se quiere casar con un muchacho que es de Inglaterra. Entonces por eso les recomendaba que la consiguieran y la vieran completa porque es muy buena para escuchar el inglés mejor, y para también uno pronunciar. Yes, La teacher. pronunciación de ellos sí escucho que era muy clarita, que uno entiende. Yes, they have good pronunciation. Yes, yes, I agree with you. The subtitle in English, eh, can you understand the movie? It's very important these movies because help you to improve your listening. Ah, Main listening. O sea, principalmente le ayuda a entender la parte del listening. O sea, para uno, es como, para uno hablar bien en inglés, lo primero que debe practicar es el listening. ok, teacher. Sí, escuchar mucho. Los audios, y no hay necesidad, mejor dicho, se dice que o sea, para mejorar el speaking, uno debe hablar mucho, mucho. No, es escuchar y escuchar una y otra vez. Y eso se va quedando en la memoria, en la mente. Ah, ok, teacher.
Sí, es el listen, el que ayuda a mejorar el speaking. Sí. Entonces, por eso entonces es importante ver videos así en inglés. Pues no debe estar completa, ¿no? Porque es que si es completa dura como 2 horas. Claro. Entonces termina la clase y no se ha terminado ¿cierto? De ver la película, pero es muy buena. Yo se la recomiendo y es divertida, no es aburrida para nada. Yeah, es Sí, entretenida. sí, es funny. The movie is funny. Ah, ok. Y eh, Visay eh, is interesting because you know about different cultures, Greek culture and England customer, o sea, customer greet. O sea, uno conoce ahí las costumbres de Grecia y también las costumbres de Inglaterra. Ah, ok. O sea, cómo vive la familia. Hacen una comparación entre una familia de Grecia y una familia de Inglaterra. Ellos comparan las dos costumbres y las dos culturas. Ah, ok, teacher. Es bueno. The, the, Es- the name is My Big Fat Greek Wedding. The Yes, is name, correct. The the movie. names. Ah, Yes, ok. yes. Para que la consigan. Creo que en YouTube debe estar completa, es que no sé. Sí, De pronto sí. sí, hay que buscarla Y para eso, mirar. la parte de la película que está ahí en el video es la original porque creo que por ahí le habían hecho una copia. Sí, No falta, ¿no? sí. Entonces esa es la original porque es importante esa porque es que ellos pronuncian muy bien. Es un recurso que se usa para uno escuchar bien el inglés. Es un buen recurso. Ah, ok, teacher. Sí. Y además, pues ahí en los exámenes también les hablan de las culturas y además que uno dentro de la carrera tiene que ver griego, ¿cierto? Sí, ok. Sí, es uno de los cursos que uno debe ver por obligación. Griego y latín, Ay, sí, no es difícil. Entonces, aparte también va conociendo y va dándose cuenta de la cultura ahí. About the culture in Greek, in Grecia. People in Greece, customer, food, typical food, festivities, todo lo relacionado a la cultura. Ahí ah, se ve en la película. Las festividades, la música, la danza, la comida de ellos. También ok. hacen comparación con la comida en Inglaterra. Ok. Eh, es muy bueno. We, we have to see it, the movie. Yes. Innecessary. Innecessary to practice listening. It's a good movie. Ah, ok. In my opinion, it's excellent movie. Yeah. To the teacher, and to the student, learning student. Ah, ok, teacher. Creo que Miley sí la podría ver. Es que es una partecita de la película porque si la vemos toda, son 2 horas y media, creo. Y ahí nos quedamos. Claro. Mm. I going to look for her to see her, the movie. Yes. Ah, ok. Mhm. Bueno, a continuación o continuo, we are going to do a little quiz. It's easy. To practice was word. Okay, teacher. I Ahí. read. Ok.
Ok. Ya ahí en el chat está el enlace para hacer el quiz. Es muy sencillito. No tiene así. Ok, teacher. Mm.
Ready, teacher. Okay, finish. Finish. Ah, I did well. My grade was 80%. okay. 8%. Yes, teacher. Ah, el 80%. Yes, sí, señora. Ah, bueno. ¿Y en cuáles no le fue? Bueno, vamos a repasar rapidito el cuestionario y lo vamos resolviendo de afán. Ok. My brother and sister, the first question. Playing tennis at 11 a.m. yesterday. Entonces recordamos de que para usar el plural se utiliza were, ¿cierto? En el Yes. caso de my brother and sister, pues son ellos, ¿cierto? Okay. Entonces ahí que la respuesta correcta es were. Where. Ok. En el segundo caso, es una pregunta, ¿cierto? Entonces vemos que ahí utilizan el pronombre you, ¿cierto? Yes, Entonces, teacher. habíamos dicho que para you o usted o ustedes se utiliza were también. Where. El Ok. second question were. Sí. Maide, ¿me está escuchando? Ok. At 8, no, at 8:30. Recuerda que ok. 8:30 es para hablar de las 8:30, ¿cierto? Ah, yes, teacher. Entonces uno puede decir, at 8:30 today, I driving to work. Entonces, como ahí vemos que hay un singular, ¿cierto? O sea, dice que a las 8:30 de hoy, yo, I. Yo. Entonces, was, Was. ¿cierto? Yes, Was. teacher. Y como estamos hablando del pasado continuo, no estamos hablando del presente, Yes. sino del pasado, entonces hablamos en pasado. Ahí el examen es sobre el pasado. Si fuera presente, pasado, futuro, ahí sí tocaría mirar todo cómo queda, ¿cierto? Sí. En la segunda pregunta, entonces vemos que es we, ¿cierto? We. We Yes. es nosotros, sería el plural. Y ahí Ah. se utilizaría was, no puede ser, ni won, porque ese es un futuro. Won es el futuro de will. Warren. Sí, y entonces sería one. Sí, Warren. ese es el correcto. Entonces dice, why he having lunch at 4 p.m. O sea, ¿por qué él está teniendo almuerzo a las 4 de la tarde? Ya está como tardecito, ¿cierto? Ya uno debe tener mucha hambre. Sí. Entonces ahí, como es para el singular, he, entonces utilizamos was. Was. Ok. Sí. Lo tengo ahí. Entonces acá hay nuevamente la pregunta, recuerda la estructura de la pregunta, entonces primero utilizamos el verbo to be en pasado, was o were, y luego el pronombre en la estructura, La entonces negación. la negación y his work. Entonces como para utilizar el verbo to be utilizamos ing siempre. La clave es que se usa ing y observar el plural y el singular. Ahí sería doing, ¿cierto? Don't. Doing. Yes, teacher. Sí, porque está Doing. en... Bueno, entonces acá lo mismo, snow es nevar. Está como nevando. Entonces suddenly, bueno, ese es como no recuerdo qué significa esta palabra de reindeer, appear. Digamos que apareció la lluvia, no sé si será la lluvia o... Pero miramos porque ese vocabulario desconocido es el que va a salir por allá en algún examen, ¿cierto? Entonces mejor mirarlo. Ok, teacher. Ah, ya. Mire que no es ni habla es un reno. Entonces estaba nevando, ¿cierto? Es como la luz alta. De repente un reno apareció. Entonces ahí cuál quedaría en esa. Estamos hablando del pasado y estamos hablando de un animal. Reindeer. Es el reno. Fail. Sí.
Entonces, entonces recuerda que era it. Entonces ahí es was falling. Was falling. Ah, ok, en esa fallé. Sí, En esa fallé, teacher. sí. Yes. Sí, recuerde que entonces para nombrar los animales, las cosas, o sea, los objetos, se utiliza it. It. Y- Ok. sí, entonces ahí uno reemplaza, ahí es reemplazar, mirar en la oración, están hablando de un animal, entonces es was, Was. Ah, ok. sí, sí, la que sigue. Entonces Ok. dice, alguien le tiró un zapato a él estaba hablando. Entonces, bueno, ahí hay una confusión porque uno podría responder, uno ya sabe que cuando pasa una acción a la otra utiliza el when, ¿cierto? Pero entonces Sí. no quedaría ahí. Alguien tiró un zapato, le tiró un zapato a él está hablando. Entonces, cuando él está hablando, no, suena como raro. Después que él está hablando, no. Es mientras. Mientras. Why, Why. why, Why. why. Ah, Es ok. un adverbio. Ok. Sí. Pues Eso ahí es. sí uno se podría equivocar porque no sabría. Entonces, recuerda que le dije de when, que se usaba mucho en los exámenes y eso. When. Entonces, ¿cuándo, cierto? Sí, ¿cuándo? Entonces, WHEN, ¿cierto? Ah, En ese ejemplo, yes. they TV when I arrived. Es parecido al ejemplo que casualmente se parece al que yo había colocado por ahí en el PowerPoint. Espere, lo Ah, busco. Espérese, lo busco y se lo comparto en el chat porque eso, así de esa estructura le va a salir muchas preguntas. ok, teacher. Ya lo comparto en el chat para que lo observe y también Miley para que ella lo mire. Sí, ¿sí ve que ahí está en el chat? Ah, yes, teacher. Sí, y entonces en ese caso sería la pregunta 9, question 9. They, They TV, when I arrive, entonces ahí cómo quedaría, ¿cierto? Ellos, they, recuerde el ellos. Entonces ellos se utiliza el were watching, ¿cierto? Para ellos, porque es un plural, ¿cierto? Entonces ahí la respuesta correcta es they were watching. And finally, I was reading a detective story. I hear a noise. Entonces, nuevamente, ahí sí ya va el when. Yo estaba leyendo una historia de detectives cuando yo escuché un ruido. La última ok. queda con when. When. Ah, ok, teacher. Es bueno hacer estos quizzes porque le ayudan a uno mucho a practicar, ¿cierto? Y demás que es sencillo, ¿no? No es complicado para nada. Yes. It's easy. Y sí, yes. Complicate, no. 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 Ok, ya mi amor. Ya noto acá, me toca estar colocando las referencias para los trabajos. Para hacer el reporte siempre tengo que anotar las referencias que yo uso en la clase. Sí. Ok, ya. Thank you for your attention. Thank you to stay in the class. See you next Wednesday. Okay, teacher. Thank Eh, you. Uh, see you. ok. Happy weekend. Travel and relax. O sea, viajen, Thank descansen. Sam to you, teacher. Thank you. Bye. Bye. Bye, Miley.